Amigos, bienvenidos a su programa 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi buen amigo Mauricio. ¿Qué tal, mi querido Pancho? Hoy sí, verdaderamente dispuesto a aprender muchísimo de un gran personaje, ¿no? Sí, tenemos a un gran invitado que me encanta porque combina lo que es la cultura del fútbol con lo que es la cultura en general de todo, porque le gusta leer de todo. Nos da contextos increíbles alrededor del deporte. Pues vamos a presentarlo. Él es Alberto Lati, es periodista, escritor y conferencista reconocido a nivel internacional. Ha recorrido más de 100 países narrando los eventos deportivos más importantes del planeta. Es autor de 8 libros, como Latitudes, 100 genios del balón, 100 glorias de México. Actualmente es conductor de Fox Sports, comentarista en Televisa y fue embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Beto, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Pancho. Encantado de estar contigo. Verdaderamente es un gusto porque tenemos demasiados temas en común, muchos temas que compartir, que platicar, así que aquí estamos encantados y escuchándolos. No, pues muchas gracias, Beto. Oye, tú que has recorrido tantos países y has vivido el fútbol de una manera tan importante, ¿qué ves más allá de lo que no se ve en la televisión, en los estadios, de cómo lo disfruta la gente y cómo lo siente la gente? Hay algo que yo tengo clarísimo, y esto no depende de si te gusta el fútbol o no, o si crees que es bueno o no, o si crees que es aburrido o no. El fútbol hoy es imprescindible para entender a la humanidad. No hay criatura más global en este momento en el mundo que el balón de fútbol. Si en su momento se pudo pensar que determinada canción, que en su momento se pudo pensar que determinada hamburguesa o refresco, si en su momento se pudo pensar que cualquier otra cosa, hoy el fútbol es la criatura más global, es lo que más unifica, es lo que tiene mayor capacidad para congregar a gente que no tiene absolutamente nada más en común. Bueno, el fútbol muchas veces sí es ese punto. Gracias. No, efectivamente es algo ya cultural y universal, como bien lo indicas. Fíjate que en recursos humanos trabajamos muchísimo, obviamente, con las personas y hacemos conversaciones y entrevistas con diferentes objetivos y motivos. Pero personalidades como tú que has conversado con figuras tan destacadas como Pelé, Maradona, Messi, ¿cómo te has preparado? ¿Cómo manejas sus reacciones y tus propias reacciones? ¿Y qué lecciones más importantes te ha dejado conversaciones con esos personajes? A ver, lo primero es, sí, la entrevista necesita tener una planeación. No creo yo que baste con sentarse a tener una charla con el personaje. Máxime que normalmente esto se da en un marco de tiempos muy limitados. Entonces, necesitas tener el margen de tiempo para que cierta parte de la entrevista, aunque sea mínima, sirva para amortiguar un poquito, para generar canales de empatía, canales de atención, canales de entrar a una especie de química o de simbiosis. Y ya después de eso, me llama la atención que muchas veces las entrevistas buscan que el entrevistado diga lo que ya ha dicho otras veces, y eso a mí no me interesa. Normalmente respeto mucho cada cual como lo haga. A mí me interesa buscar que me hablen de temas de los que normalmente no han hablado, o que exploren conmigo facetas que no son tan conocidas de estos grandes personajes. Eso en el área de planeación. Saliendo meramente de lo futbolístico con los jefes de Estado, los Nobel de la Paz, los Nobel de Literatura que he tenido el privilegio de entrevistar, me he llevado grandes sorpresas al tratar de entender cómo funcionan las mentes y los tiempos de muchas de estas personalidades. Oye, ¿y alguno en particular que te ha impactado y dejado una huella muy especial en lo personal y en lo profesional? A ver, me voy unos años atrás cuando fui al puerto de Gdansk, la vieja Danzig, en el norte de Polonia, a entrevistar a Lech Walesa. Lech Walesa hizo que terminara la Guerra Fría, hizo que se desplomara el comunismo en Polonia, el efecto dominó llevó a la caída del muro de Berlín y tanto más. Tú pensarías que para llegar a él, pues era pasar muchos filtros de seguridad y tal.
Subimos a las escaleras, abrimos una puerta y estaba el señor escribiendo en su máquina de escribir, todavía máquina de escribir, estamos hablando de por ahí del 2009 que se dio esta entrevista, 2008, ante nosotros, así directamente abierto y con la dureza que uno se puede imaginar de su semblante, pero con una apertura muy importante. Y ya después, la revelación que fue para mí poder no solo entrevistar, sino charlar mucho fuera de la entrevista con Bill Clinton. Esto se dio el año pasado en el marco del evento de Fundación Telmex Telcel para sus becarios. Yo fui la persona que lo entrevistó y que me sorprendió tremendamente su agilidad mental. Me sorprendió el lector voraz, la persona capaz de hablar de todos los temas con fundamento, con conocimiento, con datos precisos. Y me sorprendió también que terminando la entrevista, él estaba tan encantado de decirme, es que me preguntaste cosas que yo nunca me había preguntado, hiciste que le marcara a Hillary, a mi esposa, para decirle que yo no había pensado este punto que tú me hiciste reflexionar. Sí fue una experiencia muy grata este diálogo, por decirte algunos casos. Oye, Beto, y del mundo del deporte, ¿quién te ha llamado más la atención y por qué en estas entrevistas? A ver, todos a su manera, sobre todo cuando logras entender al personaje. La primera vez que entrevisté a Cristiano Ronaldo, me parece que él andaba por ahí de los 21 años, cosa así. Y hubo una pregunta en la que yo le planteaba, ¿consideras que tu principal virtud es el talento o la técnica? Y me dijo, las dos y también la velocidad. Uno puede decir, bueno, qué arrogancia. Yo no creo que esto es un acto de arrogancia. Yo creo que más bien esto es un acto de mostrar la confianza que tenía en sí mismo. Y no era decir por decir, el tipo está por llegar a los 1000 goles, que nadie ha conseguido, 1000 goles oficiales. Esta confianza respaldada por la disciplina, por la ética de trabajo, por la tenacidad. Eso a mí me dice muchísimo del personaje Cristiano Ronaldo. Lo mismo me voy con otros. Michael Phelps, que lejos de darme un secreto, me dijo algo que es obvio y que a menudo en mis conferencias me gusta recapitularlo. Y la frase es, entendí que si entrenaba como los demás entrenaron, iba a ganar lo que los demás ganaron. Si quería ganar lo que nadie había ganado, tenía que entrenar como nadie había entrenado. Y que no siempre es placentero. Te comparto otro caso, con Usain Bolt también tuve la posibilidad, al margen pues de muchas entrevistas, de hablar con él mucho fuera de cámara o de micrófono, que normalmente eso impone cierta coraza, ¿no? Limita o reorienta las respuestas. Y me decía, no extraño levantarme a entrenar. Yo decía, seguramente extrañas la adrenalina de levantarte. Me decía, no. De hecho, cuando veo que son las 5 de la mañana, que era la hora a la que me despertaba a entrenar, digo, apenas viene lo mejor de mi sueño, qué rico. O sea, no es placentero siempre, pero un triunfador hace lo que tiene que hacer para llegar a donde pretende llegar. Y en ese sentido, Beto, se me ocurre algo. Eh, Hablando del deportista mexicano y en particular el futbolista, hemos tenido jóvenes muy destacados, recuerdo los de la sub-20. Sí. Estaba viendo esta mañana algunas entrevistas con algunos de ellos, ya muchos desaparecieron. ¿Cuál es ese factor que hace que jóvenes destacados en el fútbol, por ejemplo, deportistas mexicanos, no acaben de consolidar lo que se esperaba y la expectativa que crearon? ¿O cómo deberíamos de apoyarles, guiarles? Ahora hablabas de disciplina y otros factores. En tu balance en general, ese estirón del deportista mexicano en general, pero en particular el fútbol, ¿qué le está faltando a estos jóvenes? Tenemos talento, eso no hay duda, ¿no? Creo que la respuesta tiene que ir en muchos sentidos. El primero tiene que ser formativo. Estamos detectando tarde el talento en un país tan centralizado como México. Hay mucho talento que se pierde o que cuando se detecta ya es tarde para pulirlo, para desarrollarlo como corresponde. El primero es formativo. El siguiente es social. ¿Con cuánto se está saciando un talento? ¿Acaso le basta con llegar a primera división? ¿Acaso le basta con ser olímpico? Me sorprendía, por ejemplo, en el Mundial de Qatar, que fue la peor actuación mexicana en tiempos contemporáneos en un mundial. Hubo futbolistas que se tatuaban el logo del mundial diciendo cumplí mi sueño. Bueno, yo creo que el sueño tiene que ser mucho más allá de eso. El sueño tiene que ser triunfar, no solamente participar. Entonces, ¿con cuánto se están saciando? El siguiente es a nivel competitivo. Si queríamos una generación de deportistas a los que les basta triunfar el 30% de las veces o cosechar el 30% de los puntos en el fútbol mexicano para meterse a la liguilla y aspirar a ser campeones, ¿cómo exigirles que llegado al mundial siempre es lo máximo? Cuando en México los estamos acostumbrando a que basta con el 30% de la cosecha para que aspires a ser campeón. Entonces la respuesta va en muchos sentidos y me parece que será muy importante ir atacándolos uno por uno. Pero
tenemos el deporte por el que hemos trabajado, tenemos el fútbol por el que hemos trabajado. No pretendamos engañarnos diciendo es que mereceríamos más. La afición, ¿acaso? El proyecto deportivo y en específico el proyecto futbolero han conseguido lo que han trabajado para conseguir. Oye, Beto, y ¿qué enseñanzas, bajo tu punto de vista, nos deja el deporte que se pueden aplicar para nuestra vida regular, para el mundo de los negocios? A ver, lo primero es, el deporte son historias de resiliencia. El deporte son historias de gente que llegó. Me llama la atención cuando se piensa que Messi llegó por su zurda, o que Cristiano salta alto porque nació así, o que Phelps nada rápido por sus manos, o que Bolt corre rápido por su zancada, pero para nada. La primera de las virtudes de todos, y es lo que los unifica y es lo que nos lleva al ámbito de empresarial o corporativo, o incluso académico, de triunfar en cualquier área, es la tenacidad, es la perseverancia, es el tener un sueño que respaldes con lo que haces día a día. No basta con soñarlo, hay que ver la manera de aterrizar ese sueño a la realidad. Hay que ver la manera de trabajar como otros no se han atrevido a trabajar, de llevar al límite sea el cuerpo, sea la mente, porque los deportistas lo hacen en esos dos sentidos, no basta con el cuerpo, también es imprescindible mucha cabeza. Y ya después son historias de supervivencia, historias de resistirse a ser descartado, historias de resistirse a ser rechazado, que hermanan completamente estos rubros. Yo menciono mucho en mis conferencias la diferencia para abordar una temática de ser un a pesar de o ser un por culpa de. Qué fácil es decir, es que por culpa de que yo era así, yo no llegué, por culpa de que el entrenador me dijo, yo no llegué, es que por culpa de que yo no tuve, yo no llegué, por culpa de que yo entre este ámbito que está muy peleado, yo no llegué. A pesar de que estaba muy peleado, ahí estoy. Y a pesar de que originalmente yo tenía esta desventaja, aquí estoy. Y a pesar de que no conté con las condiciones, aquí estoy. Creo que no es fácil, pero todos tenemos que optar a sobreponernos a todo, ¿no? Sí, los límites, los obstáculos, ¿no? Y que hay que ver la manera de saltarlos, ¿no? Y eso es lo que hermana directamente estos ámbitos, porque finalmente, si en algo se parecen es que son muy competidos. ¿Cuánta gente quiere que su startup se convierta en unicornio? ¿Cuánta gente quiere escalar a lo más alto una estructura corporativa? ¿Cuánta gente sueña con poder llegar a lo que tú me digas en el mundo empresarial? Bueno, lo mismo pasa en el deporte. Es muy, el cuello de botella es tremendo, ¿no? El embudo es tremendo. ¿Cuántos pueden realmente llegar a esa parte de la pirámide en la que terminen siendo destacados en un deporte a nivel internacional? Por eso yo resuelto tanto, por ejemplo, lo de Checo Pérez. Pues hay solamente 20 lugares en Fórmula 1, va a haber 22 a partir del próximo año. Por eso yo resalto tanto lo de los pitchers que llegan a triunfar en el béisbol de las grandes ligas. ¿Cuántos terminan por llegar? Lo del fútbol europeo, ¿cuántos terminan por llegar? Es muy complicado y hace falta mucho trabajo y mucho afán de diferenciación, porque si eres el mismo no llegas a nada, para poderte consolidar. Y en ese sentido, Beto, ¿me permites hacerte una pregunta un poquito más personal? Lo que digas. Algo que me ha llamado la atención, yo que he seguido tu carrera, por lo interesante de los programas que haces previo a olímpicos, previo a mundiales, etcétera, que nos vas metiendo en la cultura de los diferentes países donde han sido sede este tipo de juegos. Hablas el idioma del lugar donde va a ocurrir algo, te metes en la historia de ese lugar, nos ayudas a descubrir aspectos que turísticamente a lo mejor no descubriríamos si visitáramos una Varsovia, ahora que hablabas de Qatar, etcétera. ¿Cómo nació y cómo ha crecido ese Beto Lati que nos ha llevado por todos estos viajes? ¿Y cuántos idiomas hablas, mi estimado Beto? Lo primero de la parte de los idiomas. Me doy a entender en 13 idiomas, lo que no representa que los hable. Me gusta ser muy, muy claro en ese sentido, porque yo he logrado tomar en todos estos idiomas una capacidad elemental para comunicarme, tanto vivencialmente pidiendo mi comida o indicando al taxi a dónde pretendo ir, como para hacer entrevistas con preguntas esenciales. Lo que no representa que luego cuando me contestan termine de entender bien, sobre todo que son idiomas que a lo mejor tiene mucho tiempo que no practico. Me defiendo de muy buena manera en 7 o 8 idiomas, sí, para tener diálogos fluidos en 7, quizá 8, que es algo importante. Después, el estilo que se forjó tuvo algo de circunstancial.
pero también de una palabra que utilicé antes, que es diferenciación. Yo entendí que en términos de análisis deportivo, yo no tenía la capacidad de muchos que jugaron fútbol a una dimensión diferente o muy superior a la mía. Yo entendí que en términos de narración, por mucho que se me ofreció narrar y que yo de niño me visualizaba narrando fútbol, yo no tenía ni la voz ni la dicción para hacerlo. Entonces, una vez que se me ofreció, yo dije, yo ya tengo un camino diferente. Yo encontré una manera, muy humildemente, no digo que sea bueno o que sea mala, pero es lo que yo he intentado. Yo encontré una manera de tratar de hilvanar el deporte a otros ángulos, buscando enriquecer la conversación deportiva. Y de pronto me topo con que yo voy a series mundiales, que yo voy a Super Bowls, que yo voy a Champions League, que yo voy a Juegos Olímpicos, que yo voy a Copas del Mundo de fútbol, no con el afán único de hablar de deporte, aunque sí voy a eso, sino también hablar en mis reportajes y cápsulas de todo menos de deporte, que la gente entienda lo que pasa en este lugar, con un reto muy particular que es que no sea aburrido. De pronto, si yo hiciera un reportaje en el Mundial de Alemania de cómo está configurado el Bundestag o Parlamento alemán, a mí mismo no me interesa. Pero sí hay muchas otras facetas costumbristas, históricas, políticas, sociales, culturales, que uno puede ir encontrando para hacer esa amalgama que genere un espejo de lo que es la ciudad sede, el país sede, la cultura sede, y ahí entra el idioma de lleno, porque además me da mucha legitimidad cómo me proyecto hablando el idioma local, pero también cómo trato yo de aterrizar en esta cultura ajena, porque soy mucho mejor recibido cuando lo hago hablando hasta cierto punto el idioma local. Oye, Beto, me encanta cómo te diferenciaste de los demás analistas deportivos, comentaristas, ¿no? De la gente del deporte, ¿no? ¿Cuál fue el momento más complicado que has tenido en tu carrera y cómo saliste de él? El más complicado, a ver, hubo varios evidentemente. Yo no tengo empacho, hubo tiempo en el que me costaba reconocerlo, en decir que yo tenía un problema ya trabajando en la televisión, de ser tartamudo, de tartamudear. Me costaba mucho trabajo y es Wow. difícil entenderlo. Yo de repente cuando veía la película del rey de Gran Bretaña, que tenía este problema en sus discursos, yo lo entendía perfectamente porque yo sé lo que es que la información venga y que de repente haya un freno que no entiendes en qué punto de la quijada se atora la sílaba o la oración. Y era una paradoja tremenda, pues eres un comentarista, tienes que hablar fluido, tienes que tener fuerza narrativa. ¿Cómo puede ser? Eso fue un gran reto para mí. Otro reto muy importante fue cuando yo entendí que lo que hacíamos en la empresa en la que aprendí mucho, trabajé 20 años en Televisa, ya no estaba teniendo el impacto que yo pretendía o que yo pensaba que debíamos de tener y que no estábamos haciendo lo que teníamos que hacer para conectar con una nueva manera de consumir contenidos audiovisuales de una audiencia que había cambiado muchísimo. Y eso generó una tensión que terminó derivando en mi salida de Televisa y tuvo que venir cierto tipo de reinvención. Y afortunadamente yo lo digo con mucha emoción, a 9 años y medio de que este episodio se dio, terminó siendo de muy buena manera y con gratitud. También es importante, Pancho, saber cerrar la puerta sin azotarla. Y fui capaz Claro. de realizarlo sin que hubiera esa disrupción o esas acusaciones ni nada. A lo que sigue, y creo que el tiempo terminó dándome la razón de que las cosas pues se dieron de una manera muy, muy grata para mi carrera, ¿no? Y todas esas experiencias, Beto, las compartes obviamente también hoy en tus conferencias, los libros que has escrito, los compartes con todos. Pero en el mundo de los negocios en particular, ¿qué analogías encuentras, paralelismos, etcétera? ¿Cómo transmites algún mensaje de toda esa experiencia y aprendizaje que has tenido para que los demás reflexionemos y que podamos aplicar o entender en el mundo de los negocios en particular? La palabra clave para mí es adaptación. Y sí lo digo, pues con, no sé si quieras utilizar la palabra, la credibilidad o la lógica de que me tocó vivir en 8 países al margen de México, de que me tocó hacer coberturas en 115, de que me ha tocado tener que acercarme a culturas muy disímbolas. Por eso para mí la palabra clave es adaptación. Y esta lección yo incluso la planteo en mi primer libro, que es Latitudes. Eh, no se va a adaptar a ti el lugar al que vas. Cuando yo llegué a vivir a Japón en 2002, yo estaba convencido de que Japón se iba a adaptar a mí y Japón realmente estaba muy preocupado, ¿no? A Japón le valía sombrilla. Pero mi conclusión cuando hablo en este sentido es, no hace falta mudarte a Japón para entender que el que tiene que hacer el cambio es uno. Eso
o quedarte congelado como dinosaurio en era glacial. El que tiene que estar listo para elevar su aprendizaje es uno. Y muchas veces esto nos obliga a facetas que son muy relevantes y que hoy están en boga con tecnologías tan cambiantes o tan efímeras. Reskilling, rehabilidades. ¿A qué me refiero con esto? A que hay veces que es necesario desaprender y reaprender. Y es un doble reto. No sé qué parte es más complicada, si la desaprendida o la reaprendida. Porque aprender, como sea bueno, le echo ganas y trato de abrirme para ver. Pero muchas veces tenemos paradigmas o tenemos clichés o tenemos lugares comunes de los cuales no estamos dispuestos a salir. Decimos, siempre se ha hecho de esta manera. No, y no lo dudo que se hizo muy bien. Y no estoy descalificando que se hizo muy bien. Pero se puede hacer diferente y se puede crecer y se puede mejorar y se puede aprender si tenemos la voluntad de ver cómo podemos atrevernos a corregir o a mejorar. Y hay otro punto que para mí va de la mano del contexto de la empresa, el emprendurismo y el deporte. Yo entendí que tenía que aprender idiomas, luego de haber fingido que hablaba italiano en una entrevista con Zidane, cuando yo no hablaba idiomas. Zinedine Zidane hablaba francés e italiano, y fingí para tener esta entrevista con él en el año 2000. Yo tenía 21 años. El momento para aprender o para mejorar es cuando te fue bien. Lo pongo en estos términos. Corregir cuando perdiste no tiene mérito, fue supervivencia. Es un entrenador al que le meten 10 goles y dice, sí, hombre, pero ya ajusté la defensa, pues menos mal. El mérito es corregir cuando te fue bien. Que no haga falta un batacazo, que no haga falta un fracaso, que no haga falta que se desplomó la curva de ventas, que no haga falta que entraste en una recesión, para que digas, esto tiene que ser diferente, aquí hay un área de oportunidad para ser autocríticos, para desafiarme y para intentarlo mejor. Hay que corregir cuando estamos haciendo las cosas más o menos bien. Eso es lo ideal. Y aparte ahí es cuando estás más fuerte para poder hacer esos cambios, ¿no? Ya cuando estás en crisis, cuando, pues es más complicado, ¿no? Sí, o sea, tapar el pozo antes de que se ahogue un niño. Es decir, oye, fíjate, este pozo sería buena idea que le pongamos una tapita, hombre. Oye, para cerrar, otra faceta tuya que se me hace muy interesante, fuiste embajador para la ACNUR, ¿no? Que es la Agencia para los Refugiados. ¿Qué historia interesante nos puedes platicar ahí? ¿Alguna que te ha impactado mucho de esos años que tuviste experiencia por ahí? A ver, fue realmente una etapa de aprendizaje por entender las personas que tienen que dejar su país, no por opción, sino persecución o porque su vida corre cierto riesgo. Y tuve la posibilidad de ir a Tapachula en viaje de misión, pues a verla porosa es quedarnos poco, frontera en el Fuchiate, o de ir, por ejemplo, hasta Saltillo a ver cómo se habían reinstalado muchos refugiados llegados de diversos puntos a nuestro país en múltiples empresas. Lo mismo estando en Olímpicos con el equipo de refugiados que hizo su aparición en los Olímpicos de Río 2016. Es gran aprendizaje tratar de entender cómo podemos ser una humanidad más empática, más compasiva, con mayor capacidad para ponerse en los pies de otros. Finalmente, yo desciendo de inmigrantes que no tuvieron como opción el cambiar de país, porque mi abuelo tuvo que salir de Siria por persecución religiosa y tuvo la fortuna que yo siempre agradeceré. Yo siempre cuento mucho esto, Pancho. Sí. Cuando él se sube al barco, ¿cómo habría sido la prisa y la desesperación que no tenía claro si iba a Nueva York, a Veracruz o a Buenos Aires? Sabía que iba a América. Y tuve la gran fortuna, de verdad lo agradezco, que terminó siendo Veracruz, porque pues evidentemente yo no puedo concebir a mi ser sin la mexicanidad y todo lo que esta maravillosa tierra da. Pero son historias que te permiten entender pues que el cambiarte de país no es opcional para muchos. Pues muchísimas gracias, Beto. Ya llegamos al tiempo. Según esto dura 18, ya llevamos 22, pero más que valió la pena. Ya tenemos margen para hacer las siguientes entregas cuando digan. Sí. Pues encantados de platicar contigo. Y pues Beto da unas conferencias extraordinarias y pues ya esperemos que estés en varias con nosotros. Va a ser un placer siempre estoy a sus órdenes, ya hemos hecho bastantes juntas y seguramente serán muchas más por delante. Excelente. Buenos amigos de 18 minutos, muchas gracias por acompañarnos. Mauricio. Encantado y gracias, Beto, por compartir esto y a seguir con esos éxitos. Si un abrazo, Mauricio. Saludos, Pancho. Un abrazo a todos en Smart Speakers. Gracias, Beto. Si les gusta, por favor, suscríbanse en YouTube
o en Spotify, compártanlo y pues hasta luego, muchas gracias.